que tiene que haber sido bastante extenso los comentarios, pero no sé si terminaron de examinar estos versículos o continuamos exactamente de donde dejamos ayer y damos un breve repaso de lo que vimos ayer en los primeros versículos. Quedó exactamente donde usted lo dejó, profesor, y yo opté por contar una experiencia, Patricio contó otra, y luego comentamos al respecto de lo que es la humildad en el campo de la guerra espiritual, la humildad como parte de como algo esencial, ¿no? Entonces creo que podemos seguir exactamente donde quedamos, profesor. Adelante, cambio. Bueno, mientras el profe lee los versos a manera de introducción para los que están por primera vez en el canal, estamos estudiando todo lo relacionado con la guerra espiritual y sus diferentes aspectos, desde los espantos, los ovnis, las manifestaciones demoníacas, las apariciones y los exorcismos. Solo para hacer un comentario introductorio, recuerdo muy bien la primera vez que escuché a un espíritu del mal hablar en una persona, una mujer como de 30 años. Mi padre estaba peleando con este espíritu para expulsarlo, y cuando aquella voz ronca, maligna, destilaba maldad, salió, yo no podía creerlo. Yo tenía, ¿qué será?, 13, 14 años, y en ese momento me topaba yo con una realidad que inmediatamente traté de negar. Lo primero que hice fue mover la cabeza de un lado para otro, negando, porque notaba yo que aquello no era de esta tierra, era algo muy malo, y se me hacía algo muy horroroso que un espíritu pudiera tomar, aunque lo había leído en la Biblia, ¿no? Pero al confrontarme con esa realidad, lo primero que traté fue de negarlo, y he visto ese efecto en muchas personas. La primera vez que les toca oír una manifestación, empiezan a mover su cabeza como diciendo: esto no es posible, esto no es cierto. Bueno, porque hay varias barreras e impedimentos para tratar de comprender el mundo espiritual. Ahí está un comentario introductorio, profesor. Adelante con el comentario, cambio. La armadura de Dios. Habíamos visto algunos versículos bastante sencillos y un concepto dentro del ambiente cristiano, que es colocarse la armadura de Dios. Veíamos claramente que colocarse la armadura de Dios, Pastor Mariel, no era una simple oración. Muchos hemos sido enseñados y se nos enseñó de esa manera, de que era una oración en fe, que la hacíamos todas las mañanas y todos los días. Entonces todos los días nos poníamos la armadura de Dios. Bueno, si todos los días nos la poníamos, yo me pregunto, había una oración que se hacía para sacársela, y si no la sacábamos, ¿por qué la volvíamos a poner cada día? Algunas incoherencias del ámbito cristiano cuando no se entiende la Biblia, no se entiende llanamente qué está diciendo la Escritura, y por lo tanto esto pasa a ser un concepto místico, ¿no? Es como una invocación especial de protección, muy similar a lo que se hace la gente en el ocultismo, y la gente toma la Biblia de una manera equivocada, y lo que enseña el Efesios en el capítulo 10 al versículo 20 es otra cosa. Adelante, Pastor Gamaliel, cambio. Sí, definitivamente no se trata de un acto ritual, un pase de manos, como comentábamos. Un libro muy famoso, él vino a dar libertad a los cautivos, o alguno de los tres de esa serie decía que habría que pasarse la mano por enfrente, invocar la armadura y ponérsela. Pero qué buena observación, profesor, de que si no hay una acción para quitársela, ¿por qué tenías que ponértela al siguiente día? Es que la Biblia está hablando más bien de la calidad de vida espiritual. La Biblia está hablando ahí de caminar con Dios, está hablando de estar en un reino o estar en el otro, estar en el reino de las tinieblas, engañado por la mentira, por la hipocresía y por todo lo que conlleva, o estar ceñidos a la verdad, estar caminando en la justicia y por lo tanto justificados por la sangre de Jesús, que era la justicia básica, la justicia gratuita por su sangre, justificados por su sangre,
y que eso nos daba entonces la calidad de guerreros habiendo sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se trata pues de una cosa muy distinta a lo que sería una invocación mágica, no me pongo la armadura, cambio. Esta pregunta la hice a los profesores del seminario que estaba haciendo, ¿no es cierto?, sobre lo que era el bachiller en teología, y recuerdo preguntarle claramente a la profesora, a la directora de aquel instituto, y bueno, le decía, profesora, una pregunta, ¿esto es por fe que uno se lo coloca a través de una oración, o son una serie de requisitos a llenar para poder tener la armadura de Dios? Y ella me decía, no, que era por fe, ¿no? Una oración que se hacía. Yo le decía, ¿es por fe? Sí, por fe, me decía. Muy segura de ella misma. Nos quedamos, Pastor Gamaliel, en el versículo 15 hasta antes que se me cortara la luz. Efesios 6:15. No vamos a retomar todos a los que nos están escuchando, como esto se va a grabar y se va a subir a Face, así que lo vertido antes va a tener relación. No vamos a ampliar porque ya está muy ampliado lo que hemos dicho en las primeras dos partes, y si vamos a entrar de lleno al versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. Pastor Gamaliel, ¿qué significa exactamente este versículo 15 de calzarse los pies? Cambio. Bueno, profesor, cuando una persona se calza los pies, habitualmente es cuando va a empezar el día, ¿no? Estaba descansando. Entonces, cuando uno se pone los zapatos, significa que va a hacer un trabajo, que va a ir a algún lugar, se va a poner en movimiento. Entonces, lo que el verso está diciendo ahí, después de haber dicho que nos ciñamos a la verdad, que caminemos en justicia, está diciendo que nos ocupemos en el trabajo del Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Está relacionada la actividad evangelística o la actividad del reino de Dios con la guerra espiritual definitivamente, porque estamos hablando aquí de choques de dos reinos. Un soldado que se pone la armadura de Dios, parte de la armadura es estar ocupado en esparcir el Evangelio, sea repartiendo folletos, orando por los perdidos, visitando enfermos, apoyando los programas, poniendo su mano en el arado. ¿Por qué? ¿Por qué es parte de la armadura? Porque estamos hablando de que la persona no vive en hipocresía. Sería muy hipócrita de mi parte decir que soy un guerrero de Dios con la armadura de Dios, pero no salir a la batalla, ¿no? Entonces, aquí se trata de no estar ociosos. Y hay una cosa muy importante aquí, profesor, un excelente punto a destacar. En la gran comisión, el Señor no solo nos ordena ir, sino que Él se compromete a estar con nosotros. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que está envuelto en la guerra espiritual está ocupado en el Evangelio. Cambio. Lo que voy a decir va a parecer gracioso, pero una persona que no tomase equivocadamente ese texto podía llegar a caer en errores como la siguiente: cortar hojas de la Biblia y colocárselas de plantilla, porque así se cumpliría, ¿no? A alguno le parecerá que, pero qué ridículo, ¿cómo va a decir eso? Mis hermanos, ¿recuerdan aquel texto, aquel que no sea como niño no puede entrar al reino de los cielos? Una congregación en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, parte del culto era andar jugando con autitos. No se ría y no se rasque la cabeza, porque esto es cierto. Hay gente que mal entiende la Biblia por ignorancia y otros la tuercen. Entonces, calzar los pies con el apresto del Evangelio es lo que nos está diciendo el pastor Gamaliel. Tener un claro sentido de ir al frente con la palabra de Dios. No podemos pretender enfrentar un reino espiritual si no tenemos ni idea
de las Escrituras. No estamos pidiendo que la persona tenga un posgrado en teología, no, eso no es así. Comprendamos que las personas, los discípulos, cuando recibieron la primera ordenanza de ir y predicar, la de 2 en 2, y la primera cuando enviaron los 70 discípulos, fueron de 2 en 2, pero las personas ya habían tenido que escuchar bastante del Señor. Se calcula que más o menos la primera vez que se los mandó, después de un seminario intensivo de 6 meses, escuchando al Señor en vivo y en directo, viendo cómo era este enfrentamiento, cómo era orar por los enfermos, teniendo el ejercicio. Entonces vemos que calzar los pies del apresto del Evangelio de la Paz es sumamente crucial. Pastor Gamaliel, ¿qué significa el apresto? Palabra extraña. Le voy a leer algunas versiones, a ver si... Primero le doy el paso a usted antes de hacer un texto comparado. ¿Por qué se le dice los pies con el apresto? ¿Qué es el apresto, cambio? Oh, profesor, ahí me agarra en curva, como dicen acá en México. Y bueno, yo lo entiendo así de momento. Viene de presteza, ¿no? Es como estar dispuesto, estar siempre dispuesto, estar es como estar en una actitud de trabajo. Vamos a hacer el trabajo. Creo así, no quiero mentir, necesitaría consultar las versiones, profesor. Acá estoy en un automóvil. Veamos a ver alguna versión moderna, para no dejar una idea personal en la mente de nuestros oyentes. Cambio. Biblia textual traduce calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. No hace mucha diferencia, no nos da un gran aporte. Biblia de Jerusalén dice calzado los pies con el celo por el Evangelio de Paz. Cambió mucho el sentido. Biblia Kratos israelita dice usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Vamos a buscar qué significa la palabra presto y por qué se traduce a presto. La palabra getoimasia, que significa preparación, apresto. Creo que la palabra está mal traducida como apresto, debe ser presto, ¿no? Preparación, la palabra getoimasia significa preparación, o sea, calzados un evangelio en el cual se nos ha sido capacitado. Si tuviésemos que parafrasear esta versión, nueva versión internacional, dice calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de Paz. Pero la palabra no es disposición, tiene que ver con una capacitación e instrucción. Getoimasia, en el griego, significa exactamente preparación. Cambio. Sí, muy bien, profe, ahí está entonces la respuesta. Me llamó la atención la traducción de la Biblia de Jerusalén, el celo, ¿no? No me había dado la tarea de investigar el punto, pero lo entendía como que debemos estar siempre listos o dispuestos, pero ahora veo que es preparados, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver con el interés personal. Lo relacionaba yo con aquella expresión, habría que checarla, del ángel, donde dice Gabriel, más bien Daniel, el ángel voló a mí con presteza. Alguien que está listo, ¿no? Alguien que está atento y listo para hacer un trabajo. Y todo va apuntando a que estamos envueltos en el Evangelio. ¿Cómo podríamos nosotros tener victoria si nunca salimos a batalla? ¿Cómo saber si Cristo sana a los enfermos si nunca oramos por ellos? ¿Cómo saber si Cristo libera si nunca oramos? O más bien, si nunca visitamos casas, gente necesitada, para ver el Evangelio en acción. La gente que se mete al Evangelio, indudablemente el Señor le muestra su poder, porque Dios está de alguna forma obligado por el que trabaja para Él. No os dejaré huérfanos, dice la Biblia. He aquí yo estoy con vosotros. Y he aquí, esa conjunción, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. O sea que tenemos el apoyo, ¿no? Y como el Evangelio es el choque contra el reino de las tinieblas, pues esta disposición
es parte de la armadura. Cambio. Bueno, el texto que tomaba recién era Daniel